Buen día, vamos a ver la plantilla para realizar nuestra memoria de estadía. Esta es la plantilla con la que contamos. Tiene aquí el nombre de nuestra universidad, el logotipo. Aquí vamos a cambiar para el título del proyecto. Si se fijan, está en mayúsculas y en negritas, así hay que dejarlo. Hay que también poner el nombre del alumno. Y aquí abajo, nombre completo, por favor, como técnico superior universitario en mecatrónica o bien como ingeniería en mecatrónica. Ya depende de en qué nivel estén. Asesor interno va a ser el asesor de la universidad, en este caso soy yo, es Dulce Torres, y el asesor externo va a ser el asesor que les esté ayudando en la empresa. Hay que fijarse bien si su asesor es ingeniero con maestría, licenciado, entonces hay que ponerle las iniciales. El lugar, Ciudad Juárez, Chihuahua, y fecha, que es abril del 2024. Si estamos en el cuatrimestre enero-abril, vamos a poner aquí abril. Siempre se va a poner el final o cuando termina nuestro cuatrimestre. Mayo-agosto, aquí iría agosto. Septiembre-diciembre, aquí iría septiembre. Y pues vamos a ir cambiando nuestro año. Esta página que sigue es para un oficio que les va a dar su tutor al finalizar el cuatrimestre, y cuando sean liberados de su memoria de estadía y de la empresa, esa carta tienen que escanearla y ponerla en esta página. Agradecimientos. Deben de ser concretos, de manera específica, e indicar las razones por las cuales se menciona cada persona o institución. Solamente vamos a agradecer a personas o instituciones involucradas. Por ejemplo, si un maestro les ayudó con alguna programación, si alguna empresa les dio suministros como un PLC, una computadora, etcétera, para realizar el proyecto, o si alguna instancia les dio dinero para realizar el proyecto. Aquí van los agradecimientos a esas instituciones o personas. Dedicatoria le puede ir dirigida a sus padres, madres, hermanos, hermanas, a quien ustedes quieran dedicarle su trabajo, maestros, a quien ustedes deseen dedicar este trabajo. Es diferente a los agradecimientos a la dedicatoria, entonces hay que estar enfocados, dedicatoria a las personas que yo estimo, a las que yo quiero, a las que yo le quiero dedicar este trabajo, y agradecimientos a las instituciones o personas que me ayudaron a realizar este proyecto. Ok, seguimos con nuestro índice general. Aquí hay una forma de insertar los índices, nada más que necesitamos estar poniendo los títulos a cada parte para que pueda generar los índices. Ahí. Índice de figuras debe de ir en una nueva página. Índice de tablas también en una nueva página. Cuando ustedes, por ejemplo, si el índice general se va hasta la segunda página, automáticamente les debe brincar este índice de figuras a una nueva página. No debe de estar índice general, índice de figuras o índice de tablas junto. Entonces hay que separarlo por páginas. Nos vamos a ir al área de resumen. El resumen es describir de forma concreta y clara únicamente el contenido del documento, que en este caso es su memoria de estadías, que ustedes han realizado a lo largo del cuatrimestre. En este punto se puede incluir o se incluyen los objetivos generales, problema que se resolvió, la solución, cómo lo hicieron y resultados que se obtuvieron. Esto es el resumen, ¿sí?
No vamos a describir completamente porque nada más debe de ir en una cuartilla, no podemos utilizar más. Capítulo 1. Bueno, vamos a ver la enumeración de las páginas. ¿Sí? La primera, que es la portada, no lleva numeración. La segunda tampoco, que es donde va a ir nuestra carta. La tercera empieza con números romanos, entonces número 3, número 4, número 5, número 6. Nuestro resumen no debe de llevar ninguna enumeración, entonces hay que estar al pendiente. El que sigue es el capítulo 1 y de ahí vamos a iniciar en la forma arábiga para empezar a contar las páginas 1, 2, 3, 4 como lo conocemos. Entonces vamos a ver un ejemplo de una tesis que entregaron. Si se fijan, bueno, esta está hecha en látex, pero igual pueden hacerla en Word, no es lo mismo la información. Aquí tiene el nombre o el título del proyecto, el nombre del alumno, técnico superior universitario. Aquí viene el asesor interno, asesor externo, las fechas y el lugar. La página intencional, que falta ahí la carta, la dedicatoria, los índices, índice general, índice de figuras, todas las figuras deben de llevar nombre, índice de tablas, el resumen y nuestro capítulo 1. Capítulo 1, ¿de qué trata? Hay que describir de manera general lo que existe actualmente del proyecto que se plantea. Se pueden buscar referencias que hablen sobre las tecnologías para plasmarlos seguido de la tecnología que usted va a aplicar en su proyecto. Debe de ser al menos una cuartilla e incluir 3 referencias. Por ejemplo, en la actualidad es importante tener como segundo idioma el inglés, ya que es considerado el idioma universal. Es por esto que datos establecidos arrojan que una persona que maneja como segundo idioma el inglés tiene mejores oportunidades de encontrar un trabajo. Y aquí me pone una cita. Me dice que el número 1, si yo me voy hacia abajo, voy a tener mis referencias bibliográficas. Entonces, todo lo que yo introduzca que venga de internet, tengo que poner referencias. Entonces aquí el proyecto era de una automatización de una máquina de tubos. Entonces aquí me está hablando de manera general de la automatización. Habla de algunos referencias. Pone su cita, ¿sí? Entonces así es como debe de estar. Antecedentes. Vamos a describir las razones e implicaciones de cómo y por qué se llegó a la realización de este proyecto. Si bien usualmente cuando llegan a una empresa, a una institución, lo que pasa es que la institución les asigna el proyecto. Pero de todas formas hay que buscar 3 proyectos en la institución o en la empresa, en la maquiladora, que hayan hecho, por ejemplo, si estamos hablando de la automatización, 3 proyectos que hayan hecho sobre la automatización. Y vamos a buscar 2 proyectos fuera, en internet, en la industria, en su trabajo, donde sea, por ejemplo, de la automatización. Vamos a incluir en esos antecedentes los antecedentes de la empresa, qué productos realiza, dirección, cuánto tiempo tiene citado en la ciudad, etc. Ejemplo, aquí le faltan las referencias que les decía, que son 3 proyectos, pero vienen los antecedentes del lugar, ubicado en Ciudad Juárez, desde cuándo, cómo se llama la empresa, qué hacen y una breve descripción de los proyectos. Objetivos, tenemos 2 objetivos. Objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general, vamos a hablar va a escribir la idea principal que se desea lograr con el desarrollo del proyecto. Tenemos que hablar siempre del proyecto, no podemos hablar de nuestros objetivos como es
voy a aprender, cuando termine el cuatrimestre voy a terminar mis estadías. Eso no debe de ir. Tenemos que poner, por ejemplo, integración de un sistema automatizado con un robot Epson y un sistema de visión para detectar modelos y que el robot pueda realizar una rutina. Otro ejemplo que tenemos aquí es, utilizando un sistema de control electroneumático, se automatizará una máquina especializada en el corte de tubo para catéteres. Entonces dice, a manera que se reduzcan los tiempos de operación y proceso, la intervención, el accionamiento manual y se mejore la precisión, la velocidad de corte y la precisión de esta máquina. Entonces, si estamos haciendo un sistema de control electroneumático que no sea de accionamiento manual, entonces estamos hablando de la automatización o semiautomatización. No estamos diciendo qué ni cómo. Entonces, los objetivos específicos son ideas, nada más que más específicas. Todavía no se plantean ni se describen a modo de metas. Entonces, por ejemplo, en este de aquí estamos hablando de una integración de un sistema con un robot y un sistema de visión para detectar qué modelo se está utilizando. Entonces, si voy a hacer una integración, este proyecto dice que va desde el diseño hasta la programación del robot Epson y la programación del sistema de visión. Aquí yo creo faltaría una implementación. Implementación del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos poner? El diseño CAD para la estructura, y hay que decir o referirnos a qué software utilizamos, ser más específicos para cada punto de los que tengamos. Maquinado de las piezas y ensamble para la estructura utilizando una CNC tal modelo. El control eléctrico, cableado del sistema eléctrico, se van a utilizar calibres tal, se van a utilizar los colores de acuerdo a las normas tal. El sistema de control que se va a utilizar es, no sé, un PLC o un panel view, no sé. Comunicación y programación entre equipos, entre los equipos del robot, PLC, panel view y Python, ya que cada uno cuenta con diferentes protocolos de comunicación. Programación de la pantalla de panel view para tener una interfaz de usuario. Programación de los sistemas de visión, hay que tener una base de datos de las piezas detectadas, la detección del modelo para activar un tipo de programación de la rutina, la programación del robot Epson, y hay que, por ejemplo, describir qué tipo de programación utiliza este robot, y finalmente pues la implementación o la adecuación de nuestro sistema. En el ejemplo de acá tenemos que se implementará un sistema de control eléctrico basado en botones de accionamiento, relevadores, actuadores eléctricos y neumáticos. Está diciendo que va a ser un sistema de control y pues automatizado. Con esto dice que va a disminuir el tiempo de corte, lo que aumentará la producción y eficiencia del proceso en general. Aquí le faltaría incluir que se va a automatizar para que el tiempo del proceso se pueda disminuir. ¿Ok? Entonces seguimos con el planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, quedó aquí. Es mejor que quede todo junto, pero hay veces que no se va a poder, entonces hay que dejar un espacio. En este paso hay que poner específicamente el problema o los problemas que tenemos con este desarrollo del proyecto. Vamos a poner posibles causas. Se plantean estos problemas usualmente cuando nos hacemos diferentes preguntas, pero no debe de poner las preguntas como tal. No debe de describir cómo se resuelve el problema, porque esa va a ir en solución del problema, y tampoco cómo es que se va a lograr los problemas. Usualmente el conjunto de los problemas serán asociados al conjunto de soluciones,
y esto me va a ayudar a delimitar mi problema más fácil. Entonces, no podemos escribir no base de datos, no integración, por ejemplo. El sistema no está automatizado. Entonces, no, ese no es un problema. ¿Qué sería un problema? Un segundo. Por ejemplo, el problema sería que se me movió. Actualmente se cuentan con máquinas especializadas en el corte para catéteres, pero estas son operadas de manera manual. Ahí estoy diciendo que no está automatizado, pero no lo estoy diciendo directamente. Entonces, no estoy dando la solución, estoy diciendo cuál es el problema. ¿Qué pasa cuando estas se operan de manera manual? Que se utiliza una palanca, las largas jornadas hacen que sea agotador y que el proceso pueda ser tedioso y repetitivo, y eso puede causar fallas. Después de unas cuantas horas provoca que el operador vaya disminuyendo la velocidad de trabajo y la precisión. Entonces vamos a tener las fallas. La precisión y efectividad son de suma importancia por tratarse de productos médicos. Aquí me está diciendo la solución. Esto no debe de ir aquí, ¿ok? Hay que moverlo, se tiene que ir a solución. Entonces, cataloga los problemas como el tiempo de proceso de corte es aproximadamente de 1.4 segundos, donde la mayor parte del tiempo se pierde ajustando la sujeción. La máquina tiene una palanca con la que se acciona de forma manual el corte. Tiene un largo recorrido y debe de ser de manera constante. El tiempo de operación incrementa con el paso de las horas por ser tan repetitivo. Entonces, ¿qué solución propone de acuerdo a estos problemas? ¿Qué hace la solución? Hay que describir de manera concreta las soluciones que van a dar una respuesta o solución al conjunto de problemas que tenemos arriba. Tienen que estar asociados de manera lógica con los problemas planteados. Entonces me voy a ir a la solución del otro ejemplo que tenemos. Con la automatización, utilizando actuadores eléctricos y neumáticos de alta velocidad, los tiempos de operación se van a reducir aproximadamente medio segundo por ciclo. Esto es lo que él piensa cuando está planteando su proyecto. Se propone desarrollar una máquina semiautomática que facilite la tarea del corte de catéteres, donde se lleve a cabo el mejoramiento de la pieza, realizando mejora en el diseño que tenía la máquina para poder automatizar el corte. Entonces él le agregó piezas de diseño 3D a la máquina para que fuera más fácil. Implementa un sistema de control electroneumático para que puedan tener botones, ¿sí? Sustituyen las acciones y esfuerzos físicos del operador. Ok, vamos, alcance y delimitaciones. Los delimitaciones nos dice qué resultados voy a tener logrados para este proyecto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y también los que no se pueden lograr. Por ejemplo, abarca la semiautomatización. No está diciendo que es completamente automática. Incluye un sistema de control eléctrico, botones, pedales, actuadores, motores, electroválvulas, pistones. El proyecto requiere una supervisión por el operador y es este mismo quien dará la señal de iniciar al proceso de corte por cuestiones de seguridad del proceso, ¿sí? Aquí no me está diciendo que él va a cablear, no me está diciendo que él va a programar algo, me está diciendo que va a ser el control eléctrico. Justificación. Tenemos que plantearnos las preguntas de ¿por qué vale la pena realizar este proyecto? ¿Qué beneficios voy a lograr? ¿Qué, posterior a los resultados obtenidos, qué sigue en la realización de mayores avances?
Se deben de contestar estas preguntas que estamos haciendo. No debemos generalizar y caer en respuestas como ser los primeros a nivel regional. Sería el principio de una cultura académica. La justificación se debe de describir en términos más específicos y está asociado a lo que se describió en los antecedentes. Entonces, por eso es importante describir nuestros antecedentes. Hay que describir impactos que genera una justificación más robusta. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de automatización, ¿por qué vale la pena realizar este proyecto? ¿Qué beneficios voy a lograr? ¿Qué sigue en la realización de avances? Entonces, me dice, el proyecto influye directamente en la eficiencia del proceso, ya que disminuye los tiempos de operación. Entonces me está diciendo que está disminuyendo los tiempos de operación. Cuando yo disminuyo los tiempos de operación, va a aumentar la producción y va a tener mayores ganancias. Esto es bueno ponerlo porque es una justificación para incluir una automatización o una máquina. El proceso relacionado con productos médicos debe basarse en la calidad y la precisión. Entonces, por eso es muy importante que la máquina sea precisa y repetitiva, manteniendo el mínimo las variaciones entre accionamiento y regirse bajo los estándares y regulaciones médicas. Esto es una justificación. Metodología. Vamos a desarrollar en forma de actividades alcanzables que son realizables de manera secuencial y lógica. Son actividades o metas. Aquí sí vamos a describir nuestras metas o nuestras actividades que vamos a realizar. Puede identificarse con un nombre y se describen de manera de párrafo en 2 o 3 renglones. Tengo que poner qué es esta meta, cómo la voy a realizar, para qué sirve, ¿sí? Todas estas metas deben estar asociadas con los objetivos particulares y con las soluciones. Objetivos, planteamiento y soluciones tienen una conexión lógica los tres. No vamos a utilizar la forma en verbo futuro. Y se me olvidó decirles algo muy importante. Pero todo el documento lo vamos a escribir en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Se hizo, se realizó. No voy a escribir yo lo hice cuando yo estaba programando, cuando yo estaba instalando. Hay que decir se instaló. Eso es escribir en tercera persona. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En la metodología que hizo él primero para su proyecto, investigó las máquinas que ya existían, qué métodos más efectivos había para poder aplicar posibles mejoras, dudas si se tenían del proyecto y buscar los componentes indicados para el proyecto. Diseño de piezas. Se realizará el diseño asistido de las piezas a mejorar, así como los ensambles de las mismas para posteriormente maquinarlas. Aquí es importante decir qué software voy a usar y aquí qué programa voy a utilizar o qué máquina voy a usar. Maquinado. Se llevarán a cabo las acciones como corte de material, ensambles, maquinado, fresadora, torno, fresadora CNC. Entonces sí es importante decir qué máquina. Aquí falta esa parte. Ensamble y desarrollo de tablero de control junto a la instalación eléctrica. Se realiza la instalación eléctrica de control, va a incluir relevadores, temporizadores, fuentes de poder, electroválvulas, clemas, rieles, etc. Pruebas, estas serán conforme se vaya avanzando el proyecto. Cada vez que yo haga algo, tengo que estar haciendo pruebas para que finalmente las pruebas generales se hagan para ya ver cómo está funcionando en el tiempo real o en vida real. Tales como el movimiento, posición, recorrido de los actuadores, pruebas eléctricas, pruebas de calidad, de corte en los tubos. Nos regresamos y sigue nuestro cronograma de actividades. Parecido a nuestro... ¿cómo se llama?
nuestra metodología, vamos a hacer nuestro cronograma de actividades. Esto de aquí va a modificarse dependiendo de su tema. Si se fijan, él lo hizo más general, pero puede incluirle, aquí por ejemplo pudo haber hecho 2. Seleccionar el tema, usualmente se los dan, identificar el problema, establecer los objetivos, el diseño por ejemplo de una cerradura, compra de materiales, algoritmos de comunicación en Arduino y Wireless, programación o algoritmos de programación en Arduino, Visual Basic y LabVIEW, fabricación de alguna cerradura, por ejemplo, usar las máquinas CNC, impresión de piezas mecánicas utilizando 3D, pruebas y soluciones de problema, ajustes de los sistemas, pruebas finales y revisión final. Si se fijan, aquí vienen los meses, mayo, junio, julio, agosto y las semanas. Debemos de tener 15 semanas. En este cuatrimestre, que es enero-abril, o en algunos cuatrimestres, se atraviesan las vacaciones. Y en la industria o donde hacen sus estadías no siempre les dan vacaciones. Entonces, pues también las tienen que incluir. Por eso a veces se pasa. Tienen que finalizar con el término de su cuatrimestre. Es muy importante que revisen el calendario. El nombre de la tabla, bueno, esta tabla se fue hacia abajo, debe de ir encima, ¿sí? Tabla 1.1, 2 puntos y el nombre de la tabla, lo primero en negrito y lo demás en normal. 1 se refiere al capítulo 1 y el siguiente 1 es la aparición o el número de tablas. Por ejemplo, si esta es la 1, esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, sería tabla 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Vamos a ver, acá lo hizo más simple, pero sí porque era en látex, pero sí necesito que lo hagan de la otra forma, que es la investigación, diseño de piezas, diseño de planos, maquinado, ensamble, diseño de planos. Esto lo pudo haber puesto aquí, en la metodología, que aquí también le faltó diseñar las piezas y luego hacer los planos. Marco de referencia. Nuestro marco de referencia es el conocimiento existente acerca del tema que se va a desarrollar. No se trata de repetir lo que otros autores hayan dicho, sino más manifestar lo que yo ya conozco de manera personal o lo que yo entendí de la información consultada. Por ejemplo, aquí está hablando de las máquinas en el sector médico. Como lo sacó de internet, aunque sean con sus palabras, tengo que poner la referencia. Aquí, este punto debe de ir al final, entonces hay que cuidar eso. Estos puntos van al final. Habla de la automatización, que la energía mecánica, aquí le faltan algunas imágenes, es necesario poner imágenes. Habla me escribe de una ecuación, las ecuaciones se pone la ecuación y se pone el número de la ecuación. Igual que la tabla, como este es el capítulo 2, debo de empezar con el 2 y siguiente con el número de la ecuación. Como sigue la 1, pues este sería la 1. Y aquí me va a decir qué significa cada una de las siglas. Energía potencial, qué es el trabajo, y todo esto porque lo utilizó, porque hizo un mecanismo y en base a lo que tenía arriba, con base a lo que tenía en las ecuaciones, hizo su mecanismo o lo diseñó. Máquinas, qué tipo de máquinas hay, simples, compuestas. Me habla de un catéter, cómo son los catéter o para qué es. El diseño de piezas CAD, cómo es una guía lineal con riel, cómo son las chumaceras, cómo son los rodamientos, clasificación. Esta es su teoría, ¿ok? Pero es necesario estar poniendo sus referencias bibliográficas. Aquí seguimos, diseño de control. Me está hablando del control, cómo sacamos la corriente alterna con base a la ley de Ohm. Figura 2.12, capítulo 2, figura 12. Las figuras se nombran debajo. Aquí esto debe de ir en negritas y lo demás no. Y debe de llevar su punto final. Seguimos con nuestras figuras, control eléctrico, válvulas, porque él utilizó electroneumáticas, y nos vamos al capítulo 3. El capítulo 3
es el desarrollo. Aquí me dice que es nuestras fórmulas y aquí debo de ponerle qué fórmula es, que sería la 3.1. Pero solamente si utilizo las fórmulas. Nada más es como una base para que ustedes vean cómo se debe de ir agregando. Si estas son 3.2a, 3.2b, la alineación entre los operandos es muy importante. Y aquí vamos a hablar del paso a paso cómo lo hicieron su desarrollo. ¿Qué fue lo que hicieron primero? Funcionamiento. Aquí me explica cómo funcionaba antes la máquina, cómo era el conducto del tubo. Aquí ya no salió la imagen, hubo un error aquí al leer el documento, pero son imágenes y me está mostrando realmente cómo está en la máquina, ¿sí? Todas tienen numeración. Bueno, aquí ya me marcó un error. Pistones, movimiento longitudinal, funcionamiento de la máquina antes de las mejoras. A ver, denme un segundo. No, sí me sigue marcando mal. Yo creo que se descargó mal el documento. Entonces, si se fijan, me está mostrando lo real y me está explicando qué es lo que está haciendo. Siempre que pongamos una imagen, tengo que decir, describir aquí arriba, ponerle el número, figura 3.26, 3.27, por ejemplo, que es la que sigue. Ay, déjenme ver otra que salga. Aquí me hablan los procesos del maquinado, el ensamble, cómo la fijó. Hay veces que en las empresas no dejan sacar la información. Él tuvo un problema con las fotografías que no pudo sacar. Entonces, decía que la tabla de aquí, pero como es una figura, se pone aquí abajo. Dice que la corriente alterna consume 1.85 amperes de acuerdo a esta tabla y con eso hizo algunos utilizó estas fórmulas para sacar algunos datos. Entonces aquí tenemos algunos diagramas. Los diagramas no se van a poner completos a menos que necesite algo de ese diagrama. Este diagrama le falta. Todo esto estamos hablando todavía del capítulo 3, del etiquetado, diagramas neumáticos. Les digo que falló ahí lo que se bajó del... Son imágenes del archivo. Sigue, podemos poner todo en el desarrollo o lo podemos dividir por capítulos también. Sigue el capítulo de resultados. Aquí me viene una tabla. Si se fijan, las tablas deben de ir arriba. Y tenemos figuras. Las figuras se describen abajo. Estamos capítulo 4. ¿Y qué figura es? La 1. Capítulo 4. Tabla 4, capítulo 4, tabla 1. Hay que fijarnos también en nuestras secciones. Esta es una sección 4.1. Esta es una subsección 4.1.1. Este es el nombre del capítulo 4. El capítulo 4 se llama resultados y a su vez tiene estas subsecciones. Puedo tener las subsecciones que necesite. Entonces, resultados, ¿qué voy a poner? Bueno, aquí usualmente se pone el ensamble, la integración, la precisión que se hizo. Bueno, aquí ya no se ve, pero se pone de manera general lo final que vi. Bueno, no me están apareciendo las figuras, ya la voy a descargar y no. Entonces, aquí vemos una tabla de tiempos, una gráfica, porque son mis resultados, son mis medibles de cómo era antes y cómo es después. Gráficas de los comportamientos de las máquinas. Y finalmente vamos a hablar de las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones: si se llevó con éxito o que cada uno de los puntos de los objetivos, y si no, ¿qué pasó? Por ejemplo, en la reducción del tiempo de siglos, aunque son de tiempos de ciclos, aunque son milisegundos, lleva una gran cantidad en los cortes. Pues cada vez que se hace durante un turno, pues va mejorando
ese tiempo. Aumento en la precisión del corte, semiautomatización del proceso y él me explica, y generales. Me habla también de las recomendaciones. Como ya se hizo una semiautomatización, él habla de una automatización más avanzada, que es que ya no necesite la intervención de manera humana, que todo esté controlado por el mismo sistema, que sea más flexible, evaluar y mejorar la calidad del corte, investigar nuevos materiales y técnicas de corte, estudiabilidad económica y competitiva, etcétera. Estas son las, siguiente a esto, sigue nuestras referencias bibliográficas. Pueden usar links o pueden utilizar citas bibliográficas de congreso, de libro, de artículos, y aquí viene cómo se debe de poner. El nombre del autor, es el autor o autores, nombre del tema, del tópico, año que se publicó y la página. De este lado, aquí tenemos autores, nombre del tema, año o fecha y el URL. Aquí hablamos autores, tema, año, aquí le falta. Sí, entonces todas deben de tener yo creo que se borró algo, una URL o de un libro que tengamos. No sé si lo sacaron de algún otro lado. Es importante que tengamos al menos 10 referencias bibliográficas. Eso sí es muy importante. ¿Ok? Como en este caso no se podía dar más información, no se podían poner los planos, es necesario conocer. Voy a poner otra tesina. Déjenme ver si aquí tenemos, por ejemplo, aquí en resultados me está poniendo aquí una integración, cómo quedó, conclusiones, no, tampoco. A ver, por ejemplo, aquí tenemos que incluir después nuestras referencias, tenemos que incluir el apéndice. El apéndice A se llama programación. Y aquí me está mostrando el A.1. Que es la programación de Python. Lo describe y copia y pega. Copia y pega el código. Programación A2.2. Como mi apéndice se llama programación, puedo poner Python, PLC, todo lo que sea algoritmos de programación. Se llama A2.2, programación de PLC, me explica qué es y me pone toda la programación que hizo para poder hacer ese programa. Este es sobre el robot Epson. Programación del robot Epson A.3. Me habla sobre el software de Epson y aquí me pone, si se fijan, una secuencia del robot. ¿Sí? Si yo tuviera otro apéndice que no fuera programación, que fuera un diagrama eléctrico, se llamaría apéndice B, diagramas eléctricos, luego B.1. Control eléctrico, y ponemos el diagrama del control eléctrico. B.2. Y ponemos, no sé, el diagrama del control eléctrico, por ejemplo, del robot, el diagrama del control eléctrico del PLC, de la banda transportadora. Sí, entonces debemos de separar programación, diagramas de control, etcétera. Si son diagramas todos, ponemos diagramas, y puedo tener diagramas en FluidSim como una simulación, puedo tener en Proteus, entonces eso es lo que voy a poner aquí. En el apéndice se tiene que poner todo lo del código. Voy a ver este rápido para que vean como otro ejemplo. ¿Sí? Aquí estaba al revés. Índice general. Los antecedentes, objetivos, alcances, cronogramas, capítulo 2, los tipos de robot manipuladores, las HMI, el RS Links, eso es teoría,
Nos vamos para acá, que es el desarrollo, y aquí nos está poniendo, por ejemplo, lo del RS Links, una IP asignada al robot, las programaciones. No es necesario que ponga toda la programación, si solamente una parte que yo quiera explicar, ¿sí? En esta parte explico esto, explico otra cosa. Tengo aquí un algoritmo, un HMI, ¿sí? Modelos, resultados. Estos son mis resultados, cómo está o cómo quedó mi robot, conclusiones, referencias y los apéndices. Esto es lo que tenemos que hacer. Y bueno, una vez que estemos haciendo nuestros trabajos, vamos a irnos a Teams. Deben de estar en este curso que es de revisión de tesinas. Nos vamos a ir a archivos, y en archivos vamos a encontrar el instructivo de alumnos, y aquí arriba es una plantilla si la quieren hacer en látex, y esta es en Word. No importa la que ustedes quieran usar o como se sientan más cómodos. En tareas les voy a asignar una semana a partir de mañana para que tengan tiempo de ver el video, para que puedan subir sus archivos. Primero me van a subir el capítulo 1, nos vamos a ir por capítulos. Capítulo 1, que es la introducción, la vamos a subir hasta introducción y van a borrar todo lo demás. Nada más me van a dejar la introducción, portada hasta introducción. La segunda sería el marco de referencia, el 3 desarrollo, el 4 resultados, el 5 conclusiones, y les voy a poner otro que se llama final. Este que se llama final es donde me van a subir el archivo de la tesina. Déjenme ver si este lo tiene con la carta. No, este de acá sí lo tiene. Entonces me van a subir el archivo de tesina con la carta, que esta es la carta que les van a dar, y aparte me van a poner esta carta en JPG, en PDF, como ustedes quieran. Todos los archivos que ustedes suban aquí a Teams, todos tienen que ser en PDF. Entonces voy a poner ahorita la tarea, que es la introducción. Vamos a cambiarla y ustedes van a tener que subirla ahí. Aquí sería 1, que es introducción. Aquí tengo un video de una plantilla, pero les voy a poner el segundo video, que es este que está más completo, donde ya dice todo, para que me hagan todo esto. Todo esto es lo que debe tener, no necesitan incluir todo lo demás, hay que borrarlos, ¿sí? Vamos a poner todos los estudiantes actuales. Ay, a ver si me deja agregarlos a ustedes. La vamos a activar. Bueno, déjenme cambio acá. Mañana a las 7 de la mañana, y la van a entregar el siguiente viernes. Tienen hasta las 11:59. No, va a tener que ser el jueves para poder yo revisar el viernes. Les hago retroalimentación y ustedes... ya no me deja editar. A ver, todos los estudiantes actuales y futuros. Sí, ahí me va a dejar. Entonces aquí le voy a poner capítulo 1. ¿Sí? Hay que subirlo, es importante. Aquí les dejo un formato de tesis para que lo puedan ver, y ahorita que termine el video les pongo el link para que puedan subir su tarea. Entonces esto sería todo para este video tutorial para la memoria de tesinas. Gracias.